Los mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Desde el Pie, esta construcción colectiva que hacemos ya transcurriendo el cuarto año de esto que es la tele. Nunca había pensado en hacer televisión, pero bueno, los caminos de la vida. Algunas cosas felices y otras no tanto. Mandarle un feliz cumpleaños a los compañeros del Eslabón, 20 años de trabajo, 20 años de persistencia, 20 años de compromiso, de lucha, porque estuvieron muchas veces a punto de desaparecer y sin embargo renacieron de las cenizas y hoy están cumpliendo 20 años. Un repudio a la agresión sufrida por los maestros en Chubut. Yo no quiero comprar esta cuestión de pobres contra pobres, de sindicatos contra sindicatos. Ahí hay otra cosa. Chubut está lejos, la Patagonia siempre estuvo muy lejos y las noticias llegan como el teléfono descompuesto, pero la represión a los maestros existió y nosotros repudiamos eso. Y también queremos saludar la iniciativa de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de la República Argentina, que han iniciado un paro por tiempo indeterminado, que hoy acataron la conciliación obligatoria con respecto a actualizar lo que es el salario mínimo vital y móvil. Que bien, desde ya, el salario de los aceiteros es un muy buen salario, fruto de la lucha, de muchos días de paro y de haber sido muy inteligentes en cuanto a saber cuántos ganan las aceiteras aquí en nuestro país, y de acuerdo a eso salir a pedir no un porcentaje, sino lo que se necesita para vivir. Bueno, ni lo que ganan los aceiteros hoy día alcanza para vivir. Hay una conciliación obligatoria ya dictada, pero ahí están los aceiteros nuevamente saliendo a la calle y decir la plata no alcanza, no trabajamos más hasta que no nos aumenten el sueldo. Vamos a presentar a nuestros anunciantes. Hoy la cuestión viene de política. Un compañero, un amigo de mucho tiempo y la palabra sería descular, pero no queda bien para la tele, muchas de las cosas que nos está pasando. En media hora no vamos a poder, pero qué sé yo, me voy a la batalla del Pozo de Vargas, como yo le decía a él, donde Felipe Varela, que era lo último que le quedaba al federalismo, pierde con Taboada. Y de esa manera Mitre se queda con todo el país y el federalismo prácticamente pierde. Y a partir de ese momento, ahora lo vamos a charlar con Horacio, empieza Mitre y sigue y deja sus huevos durante toda la historia, que llegan hasta hoy día, llegan hasta los animales, digo animales por los huevos, no por otra cosa, que nos están gobernando en este momento. Vamos a los auspicios y volvemos. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, nuestro invitado, que lo que más importante es que hable él porque él conoce, porque él sabe, porque él ha trabajado toda su vida de esto. Es un militante de la política y es un militante del periodismo. Muchas veces nos hemos encontrado en la calle por decisiones arbitrarias de los dueños de los medios de comunicación de la ciudad de Rosario.
hoy día laburando en La Masa, El Eslabón, Redacción Rosario y algunos programas que ya me va a contar. Estamos hablando del señor Horacio Saró, que si quiere un mate le doy. Pero por supuesto, aparte sabiendo que son buenos. ¿Cómo le va? No tenemos que hacer ningún ensayo con esto, ni ningún Y experimento. son 30 años de de poner el mate ahí frente al micrófono y ahora frente a una cámara. Bueno, no, brevemente para entrarle un poco al hueso de lo que vos planteabas, desde la cooperativa La Masa, que alguna vez se constituyó como una especie de posibilidad frente a los medios que nos maltrataban, no solo desde lo salarial, sino Que desde nos imponerte, maltratan. y que nos maltratan. No, claro. En ese momento para nosotros era, Sí. Que era el maltrato de ese momento y lo vemos en el pasado. A pesar de que uno colabora en algunos medios convencionales, pero encontramos la salida para hacer un trabajo autogestionario, para lo que decimos nosotros que es La Masa, que es una fábrica de comunicación en autogestión, y de ahí es preexistente El Eslabón, es un semanario que nació en el 99, por eso cumplimos 20 años, y La Masa tiene 12 años, así que 8 años ya... Pero bueno, lo asumimos como un hijo ya nacido, digamos, esos matrimonios que viene un hijo de antes y que lo amás tanto como al que viene desde el seno de la mamá. Y tenemos Redacción Rosario, que es nuestro diario digital, que pueden acceder todos los días en la web. Tenemos Poné la Pava, que es un programa también de lunes a viernes. ¿A dónde? Que sale en Radio Rebelde Rosario. Bien. Y tenemos la que sale en Radio Universidad, que es el envío semanal, que es Noticias Piratas. Noticias Piratas. Así que bueno, un laburo que nos está dando buenos frutos en un sentido que es el mejor de todos. Arrancamos 10, que era lo que decía el estatuto que hay que tener para hacer una cooperativa. Y hoy somos más de 50. Mirá. Y somos más de 50 que cobramos, que no vivimos de eso porque nadie puede vivir de lo que es un medio de comunicación, pero para que sea una cooperativa y para estos tiempos, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de poder llevar el pan a casa y seguramente tener que hacer otra cosa como casi todo el mundo tiene que hacer. Así es. Vos no podrías vivir de este programa, No, nadie podía vivir de... Tampoco podría vivir del sueldo del ET8. Seguro. Bueno, yo empecé hablando del Pozo de Vargas, de Varela, de Taboada, de Mitre. Podría hablar de San Martín, de Bolívar, de la gesta libertadora y de la runfla de traidores de aquellos que no querían una patria libre, hablamos de América Latina, de aquellos que no les interesaba económicamente que haya alguien que los controle porque hacían sus negocios con Europa directamente, tanto por el puerto o con las tierras de Colombia, Venezuela, con el cacao, con el café, con el azúcar, y da la sensación que, obviamente con un proceso de más de 200 años en el medio, estamos casi en el mismo lugar. Digo yo. ¿Usted qué dice? En principio, bien situado, digamos, el esquema, digamos, pero con algo atrás que a mí me parece que está bueno explicarlo para ver cómo llegamos al Pozo de Vargas y también cómo llegamos después a Pavón, porque esos son los dos mojones que a mí me parece que tenemos que poner en la balanza como contrapeso. A mí me parece que la cosa arranca en las invasiones inglesas. ¿Por qué? Porque ahí se produce la toma de conciencia de una burguesía portuaria que tenía conciencia de sí misma como tributaria al Reino de España. Aparece un tercer actor, que es Inglaterra, que a golpe de cañonazos pretende meterse en ese puerto, porque ese puerto le representaba el acceso a los ríos interiores y para poder vender sus manufacturas y también acceder a las materias primas. ¿Qué es lo que pasa después de la primera y segunda invasión inglesa? La toma de conciencia de esa burguesía que podía convertirse en una oligarquía y que no era necesario ni los cañones, ni los fusiles, ni las bayonetas para los ingleses, de parte de ellos y de parte también de esa burguesía porteña, para establecer un convenio de reciprocidad que dejaba fuera todo el resto del país. Entonces, vos fíjate que el libertador, o mejor dicho, el reconquistador de Buenos Aires, que es Liniers, termina fusilado. Sí. Es cierto que él tenía los intereses de Francia, pero quiero decir brevemente, ahí comienzan los dos modelos de país. Un país posible para todos y un país posible solamente para una pequeña oligarquía, que después sobreviene esto que decís vos, porque ahí
federal y unitario no era solamente un modelo de organización político-social, sino que tenía que ver con profundas raigambres económicas de si era el país para los terratenientes o era el país para todos los argentinos que poblaban esta hermosa nación. Si había proyecto de nación o si había proyecto solo de país, e incluso después de república, prescindiendo de la nación, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, lo que representó el mitrismo frente al federalismo fue la defensa de esa oligarquía, la defensa de la ciudad-puerto, la defensa de los intereses de las minorías por sobre esas grandes mayorías que pretendían y pugnaban por participar de esa gran fiesta que era para muy pocos. En el Pozo de Vargas se da un episodio que es el que vos mencionás, que es el de la derrota del proyecto federal. Pero después sobreviene una derrota grande que hirió de muerte al mitrismo en un sentido, en el sentido del poder que ya se estaba estableciendo hacia todo. Iba a ser un país unitario, iba a ser muy difícil reconvertirlo después de eso, y en Pavón muere eso. Y muere a manos de un tipo que no es simpático para nosotros, porque muere a manos de Roca, entre otros. Y Roca establece en su antimitrismo una gran paradoja en la Argentina. Es el exterminador de los pueblos originarios, pero también es el que le da el redondel final al proyecto de país que querían los viejos federales. Por lo tanto, le debemos a Roca, mirá vos qué paradoja, justo a ese crápula, le debemos habernos constituido como nación. ¿Por qué? Porque a pesar de que teníamos constitución como quería Urquiza, que teníamos organización como quería Rosa, no teníamos república ni teníamos proyecto de nación integral. Eran todas fracciones que seguían peleando y no se habían constituido en el gran mapa que hoy conocemos como República Argentina. Por supuesto, ese tipo después colaboró y coadyuvó en la angurria de los sectores liberales más concentrados de la capital, pero ese tipo que venía de Tucumán terminó de darle la puntada final a lo que era un país integrado. Solo eso para mencionar en favor de Roca, y no mucho más. Y no mucho más. Y no mucho más. Bueno, a partir de eso que vos contás, digo porque si no, estamos allá, ¿en qué año estamos? 1860 y ya pico, estamos 70. en 1800, claro, en las previas a la guerra de la Triple Alianza, que claro. fue otro gran crimen, digamos, de lesa humanidad, la desaparición de la población masculina de Paraguay. Pero, digamos, en el medio de todo eso también pasaron cosas que las comentábamos fuera de aire. San Martín emancipador frente a la oligarquía porteña que desde Rivadavia hasta Pueyrredón le restaba los recursos y le negaba esa condición de ser el general libertador que cruzara los Andes con pertrechos y un ejército organizado. Según lo que yo lo que estoy leyendo, estuve leyendo y demás, San Martín cuando se junta con Bolívar, que son los dos grandes personajes de la historia americana, San Martín le dice no aguanto más, estaba con artrosis, una artrosis muy fuerte, y decide ir a buscar a su hija e irse al exilio, como una especie de, a mí me dio la sensación cuando leía lo que leía, de causa perdida, ¿no? Le dice a Bolívar, mirá, yo me quedo acá, seguí vos, yo no te puedo dar nada. ¿Vos sabés cuál fue el momento? Yo te diría trascendental y yo te diría el factor que definió a San Martín delegar la última etapa emancipatoria, el hambre de su ejército. El hambre de su ejército. Que los dos lo sufrieron. O sea, que no le podía dar de comer ya. Los dos lo sufrieron. Bolívar tuvo mucho más cerca de los lugares que... Él tenía un ejército alimentado, Bolívar, a esa altura. Él tuvo en su momento que sufrir. En un momento también tuvo un ejército que no fue alimentado y que se dedicó al raterío, a la delincuencia local. Bueno, más o menos dimos una especie de... o plantamos... Hay que olvidarse de Dorrego. Yo digo muy brevemente. Dale. Pero Dorrego representa también, estamos hablando mucho antes, en 1828, estamos hablando de la Guerra de la Independencia, sí, porque fue un héroe de la Independencia y después de la guerra contra el Brasil. Pero ahí también aparecen dos modelos de país, por eso muere fusilado por Lavalle, otro héroe de la Independencia, la espada sin cabeza, el tipo que fue la herramienta, el instrumento de la oligarquía porteña para salir a darle batalla desde los celestes unitarios a los rojos punzó de los federales. El proyecto de país que tenía Dorrego era superlativo.
y no desaparece casualmente. A Dorrego lo matan porque era un tipo que podía liderar a toda la nación. Bueno, pegamos un salto. O sea, necesario. Fue una foto, porque no podemos seguir la película porque no tenemos tiempo. Para la película no tenemos tiempo. Así que volvemos a la foto y la foto nos muestra un país muy parecido, con un montón de facciones que pelean y que luchan por sus intereses, por un grupo de empresarios que arman un grupo de WhatsApp como si fueran muchachos adolescentes o chicas adolescentes y que se ponen de acuerdo por WhatsApp, el dueño de una cafetería, el dueño de Fiat, el dueño de acá, allá, allá. Un gobierno que responde como uno pensaba hace 4 años atrás. No había que ser muy iluminado para saber en qué iba a terminar todo lo que terminó y lo que estamos pasando, porque conocemos los apellidos desde hace años. Si nos remontamos a la historia del apellido Pinedo, por ejemplo, sigue siendo la vergüenza de la entrega de distintas formas de la soberanía nacional. Y hoy puede llegar a ser, o fue presidente durante unas horas, ¿no? Volvé Pinedo. Sí. ¿No? Volvé Pinedo, por favor. Bueno, el resultado de las PASO, que si bien todo el mundo dice, como dijo ahora Macri, todavía las elecciones no llegaron, esto, aquello, lo otro y demás. La elección no sucedió. La elección no sucedió. Tremendo. Es como si no hubiese pasado nada. Después de haberle echado la culpa a los pobres, porque no lo votaron, y decir que se olvidó de la clase media, como si fuera que me olvidé del cuaderno de comunicaciones, una cosa así, porque dio esa impresión de un nene caprichoso que se había olvidado del cuaderno y la madre lo está retando. Aparece una figura que es Alberto Fernández. ¿Quién es Alberto Fernández? Digamos, ¿qué representa Alberto Fernández y qué crees vos que pasó por la cabeza de Cristina al elegirlo? Porque es un hecho poco común. En general, el presidente elige al vice y no el vice al presidente. ¿Qué pasó con eso? Porque fue el gran ganador de estas últimas elecciones, con casi 17 puntos, prácticamente indescontable, todo el mundo le habla ya como si fuera el presidente, pero ¿cómo nace esta figura después de un encono que había entre estas dos figuras políticas hacia un futuro que nadie sabe cómo va a ser, ¿no? Muy inexplicable Fernández, Cristina, Néstor sin la figura de Perón. O sea, tenemos que retroceder un cachito, pero son dos casilleros para darnos impulso y pegar el salto. Dale. La irrupción del peronismo en la historia argentina genera un espacio emancipatorio y de liberación y de restitución de derechos o de incorporación de derechos a aquellos que no los habían tenido nunca. Eso es un continuum también en la historia argentina. Digo, si hay un continuum de la oligarquía y que nosotros vemos en forma permanente y persistente en los apellidos, en los nombres, incluso en algunas caracterizaciones que les gusta mucho poner en escena a los oligarcas, no podemos decir que no ocurra exactamente lo mismo en el campo nacional y popular. El peronismo no deja de concitar la atención de vastos sectores, de las grandes mayorías, a pesar de tener traspiés como los del 2015, a veces más producto de errores propios que de méritos ajenos, y en ese marco es que aparecen los Menem, que traicionan todas las banderas, pero que llegan al poder con las banderas y con... O sea, si Menem hubiera dicho, voy a ser un peronista que se va a olvidar de la historia, no lo votaba nadie, él lo dijo. Él lo dijo. Él lo dijo. Él vota con el salariazo, con la revolución productiva, con la propuesta de volver a Perón. Él era Facundo Quiroga con caballo y todo. Exactamente, y le afeitaron las patillas rápidamente y él se las dejó afeitar. Porque si hay que decir algo para ser justo, es que a Néstor también le quisieron afeitar las patillas, que no tenía, pero es una manera de... A él le presentaron un pliego de condiciones, se lo presentó Claudio Escribano, el dueño de la Nación, cuando le dijo, vos tenés que gobernar así, así, así. Y había varios ítems que eran no poca cosa, una vez que ya había sido electo. Le decía que tenía que olvidarse y que tenía que haber reconciliación y perdón para los crímenes de lesa humanidad. Y le decía que tenía que ser neoliberal para gobernar. Bueno, Néstor se negó a todo eso y Néstor es por Perón. O sea, no hay Néstor sin Perón.
No hay Cristina sin Néstor y sin Perón, y no hay Alberto Fernández sin Cristina y sin Néstor Kirchner. El alejamiento se produjo por cuestiones metodológicas, por cuestiones de concepción de lo que es el ejercicio del poder. Me parece que por algunos errores también que tienen que ver con la soledad en que se encontró en determinado momento Cristina Fernández de Kirchner para gobernar, y también porque en el momento de tomar decisiones de cuántos frentes se podía tener, el 54% y el pueblo en la calle le dieron las espaldas para poder tener esos frentes abiertos. Ahora, en la Argentina es muy difícil mantener tantos frentes abiertos. Alberto se fue en ese momento, a mi criterio de forma equivocada por cómo se fue y cómo mantuvo esa distancia, pero también le reconozco que algunas de las cosas que decía, pasado el tiempo, uno puede tomar nota de que eran para ayudar y no para poner palos en la rueda. Aguantame un cachito, no me quiero ir muy lejos del peronismo, porque uno ve el espectro de las fórmulas que hay en danza y todos tienen un peronista dando vuelta. Bueno, eso Labaña lo tiene Urtubey y Macri lo tiene Pichetto. Digo... no, bueno, pero... Digamos que... Esto es como la tarea nominal de decir, a ver, son todos alumnos, no todos son iguales, pero además los alumnos, algunos quieren aprender y algunos no quieren aprender. Entonces el alumno que no quiere aprender no es alumno, se dice que es alumno, pero el alumno es el que quiere aprender. Entonces, hay muchos que dicen que son peronistas, pero no lo son. ¿Por qué? El comunista que abjura de Marx no es comunista. El trotskista que abjura de la revolución permanente no es trotskista, por más que lo diga y por más que lleve todos sus sellos y sus banderas y sus simbologías. El peronista tiene que ser peronista clara y definitivamente por tres banderas que son la justicia social, la economía libre y la patria soberana y la política... La independencia económica. La independencia económica y la soberanía política. Pero además de eso, con todo lo que dejó Perón en términos de, no solo de conceptos, sino de acciones de gobierno y de políticas públicas puestas en la mesa. O sea, no se puede ser peronista y sacarle el pan a los pobres. No se puede ser peronista y gobernar para los ricos. El que dice que es peronista y hace eso no es peronista, entonces yo lo saco de la discusión. Urtubey es un señor de estancia en Salta, es un capanga. Sí. Ese señor puede decir y puede tener el sello y los bombos y algún otro que diga que él es peronista, pero no es peronista. Pichetto no puede estar hablando de una señora que cumplió su condena y que terrible. Vuelve al país como si fuera una basura, y es una compañera peruana que si se mandó un moco ya lo pagó. La xenofobia de Pichetto... bueno, pero no hay peronista xenófobo, Marcelo, porque ha sido el que abrió la segunda o tercera oleada inmigratoria más grande que tuvo este país. Hablar de un peronista xenófobo es como hablar de, qué sé yo, de alguien que no tiene raíces con su propio pueblo. Él no tiene raíces en el peronismo. Y sin embargo ha atravesado todos los gobiernos, desde el de Menem en adelante, teniendo algún... Bueno, son hombres del establishment. A ver, ¿es más radical quién? ¿Cobos o Ricardo Alfonsín? ¿O Raúl Alfonsín? ¿O Irigoyen? Vos pones esos tipos, ¿y qué tienen en común? Ricardo Alfonsín es un cagón, y por más que yo haya dicho que Raúl Alfonsín tuvo problemas serios para administrar la crisis, incluso para redondear lo que fue la historia del castigo, del juicio y castigo a los culpables del genocidio, yo no puedo pensar que Raúl Alfonsín es lo mismo que Ricardo, o que Cobos, o que Negri, o que cualquiera de los que han acompañado a este crimen social que ha perpetrado Macri. Sin embargo, se dice que son radicales. Entonces, yo lo que les pido a los compañeros, cualquiera sea, radicales, de la izquierda, de centro izquierda, es que si a mí me dicen que todos son peronistas, bueno, entonces son todos radicales. ¿Son todos iguales? No, yo creo que no. Yo creo que Irigoyen era un tipo que dio los primeros pasos que permitieron que Perón hiciera esa irrupción que yo te digo que hizo, ese tajo que produjo en la historia argentina. No puede ser lo mismo que Negri. Nos quedan 4 minutos. Es casi posible que el gobierno recupere los puntos que sacó la fórmula Fernández en las próximas elecciones. ¿Qué país ves para el 2020? Un país muy complicado. ¿Qué país empieza?
un país muy complicado, un país, la herencia de este tipo va a ser tremenda, va a ser muy difícil remontar la cuesta, pero hay una esperanza que es la de que el peronismo siempre otorga prioridad a los sectores más vulnerables. Y entonces va a poner el pan en la mesa, y va a poner la comida arriba de la mesa, y va a poner el trabajo por sobre todo, todas las otras variables que tiene la economía. Ahora, es muy difícil reconstruir, o sea, siempre es más fácil tirar la casa abajo que levantarla de nuevo. O sea, yo a veces veo esos ladrillos en tu decorado y digo lo que cuesta esas hiladas de ladrillo, una arriba de la otra. Bueno, lo que dice justamente Citarrosa, crece desde el pie, o sea, las paredes crecen desde abajo. Y sin embargo viene un tipo con una masa, viene un tipo con una... Y te revienta todo. Te revienta todo. Entonces va a ser difícil. Me preguntabas quién era Alberto, un tipo que puede interpretar este momento. No te terminé de contestar porque me parece que Cristina elige al mejor hombre para el mejor momento, o el peor, si uno piensa en términos pesimistas. Yo no quiero ser pesimista, yo lo que sí digo, anticipo, que después de esta catástrofe social, después de este huracán tremendo de privilegios y de infamias, no es fácil, a nadie se le ocurriría sensatamente promover que vamos a salir rápidamente de esta crisis. Pero hay un antecedente, el de Néstor y Alberto, en su momento, que salieron de una crisis tremenda. Néstor Kirchner habló de un tercer, cuarto, quinto, séptimo infierno. Sí, sí. ¿Te acordás cuando entró? Y yo creo que estamos peor, pero en algún sentido también mejor. Mira, para redondear y rápido. Sí, porque terminamos. Peor porque en 2001 no estaba el hambre esta. Pero mejor porque estamos más organizados. Otra pregunta cortita. Sí. ¿Por qué no se repitió el 2001? ¿Por qué no? ¿Por qué no se repitió? Por esa organización que tenemos ahora, por el aprendizaje que tenían los movimientos sociales, que en aquel momento no sabían cómo articular, y aprendieron. Y ahora están siendo el sostén que se puede romper en cualquier momento, porque esto es salvaje. Entonces, si no hubiera movimientos sociales hoy que están conteniendo a los compañeros con comedores, con merenderos, con esas ollas populares que se juntan en las calles para poder comer algo caliente con los veteranos de Malvinas saliendo a las calles, con esa organización es que no estamos repitiendo 2001. Bueno, como dicen las películas o las series, continuará, no es la última. Dale, dale. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Horacio Saro, un gran periodista de la ciudad de Rosario, que lo pueden leer en Redacción Rosario, en la web y en Radio Universidad y en un montón de lugares. Y en el Elagón Papel también, que está por todos lados. Nosotros nos vamos hasta el sábado que viene. Muchísimas gracias por la atención y muchas gracias. Chau.